Bien, ya estamos de regreso y pasamos entonces a conversar a esta hora con el doctor en Economía. Ya lo decíamos, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, exministro de Economía, Minería y Energía y además integrante del Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional. Un largo currículum. José de Gregorio. José, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, gusto estar aquí. Es que me quiero colgar desde lo último en relación a la participación en este Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica, ¿no?, de nuestro país, porque me gustaría preguntarte lo primero, ¿no? ¿Cómo ves los últimos anuncios de Donald Trump? Ahora parece que se dio cuenta de que era muy alto el arancel que le estaba aplicando a China, de 145%, entonces decidió bajarlo. Estamos en una situación sumamente compleja y eso lo advierte el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se viene? Sí, la situación es compleja, es tremendamente incierta. Obviamente la guerra comercial tiene efectos directos y muy dañinos sobre el mundo, un mundo que se ha construido sobre la base de la globalización. Esto viene después de la Segunda Guerra, donde entre otras cosas en Estados Unidos existía la convicción de que para mantener la paz también había que mantener un mundo integrado y la globalización era parte muy importante de la paz mundial, ¿no es cierto? Hoy día eso se ha revertido transitoriamente porque no sabemos hasta dónde llega, pero también con un montón de incertidumbre, porque precisamente no sabemos su extensión, ni hasta dónde va a llegar, ni cuánto va a durar. Lo que está pasando en Estados Unidos, primero, China está ganando un poquito la guerra comercial sin haberla iniciado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a parar y que Estados Unidos iba a tener que revertirse. Todo el mundo decía, no, Estados Unidos importa más de China, le compra más a China de lo que China le compra a Estados Unidos. Sí, pero lo que le compra Estados Unidos a China no es por buena voluntad, es porque es lo que necesitan y por lo que quieren, ¿no es cierto? Todo el tema de de los semiconductores, de todos los insumos que usan los iPhones, tuvieron que excluirlo, ¿no es cierto? Ha pasado con el acero para la industria automotriz. Entonces, al final se empiezan a dar cuenta que esto es muy dañino. Y como ejemplo, el 80%, ojalá el verano no sea muy pesado, porque el 80% de los aire acondicionados que se importan a Estados Unidos vienen de China. En una guerra comercial, la gente que necesita aire acondicionado en China en Estados Unidos para refrescarse, ¿no es cierto?, va a tener que pagar más del doble por un aire acondicionado, cosa que no les va a dejar muy contentos a los propios estadounidenses. O sea, este es un problema muy, muy grave. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy día? Que Estados Ujú. Unidos está lo que tenía que hacer en un momento. Iba a tener que dar el brazo a torcer. Lo ha estado dando, anunció aranceles y dijo solamente por 90 días lo voy a postergar el alza general. Ahora dice sí, 145 es muy alto. Obviamente los chinos y todo el mundo necesitan que las autoridades en Estados Unidos muestren que algo ganaron, porque está al final una cosa como de presentación pública, da exactamente lo mismo. Lo que importa es terminar con esto que ha sido tremendamente dañino y lo que está ocurriendo, y lo vimos, lo dijo el secretario del Tesoro Bessent, lo dijo también el presidente Trump, ¿no es cierto? Dicen, mire, parece que el 145 es un poquito alto y probablemente vamos a tener que reducirlo. Eso obviamente muestra de que su idea original y lo que estaban haciendo no fue muy bien pensado y hoy día tienen que empezar a echarse para atrás. Ojalá se echen lo más posible. No vamos a terminar donde el mundo estaba, este es un mundo que va a quedar con heridas de confianza muy grandes, los mercados financieros, ¿no es cierto? Y toda una discusión del dólar, hasta dónde va a durar el dólar y cómo podemos llegar a un mundo de multimoneda. O sea, no, la cosa no va a ser fácil, pero obviamente no va a ser la catástrofe que muchos podrían haber pensado. ¿Por qué no va a ser la catástrofe? Porque el mundo es más fuerte, porque la globalización es más fuerte que lo que un presidente particular, por mucho que sea el presidente del país más importante del mundo, decida. Claro, ese punto es súper interesante, pero de todas maneras te quiero preguntar por el Fondo Monetario Internacional y este informe que habla, que precisamente reduce, o sea, proyecta la baja, el crecimiento justamente por las incertidumbres generadas por la guerra comercial de Estados Unidos en todos los países del Efectivamente. mundo. Efectivamente, siempre lo he dicho y para aclarar a la gente, el informe del Fondo Monetario, el World Economic Outlook, que sale dos veces al año, ¿no es cierto? En abril, en octubre, y en julio y enero se hacen un update, es lo más parecido que tendríamos nosotros en el mundo al informe de política monetaria. Todos estamos esperando lo ansioso, pero no lo esperamos ansioso para saber todos sabemos para dónde va la economía. ¿Qué es lo que nos apunta el banco? Primero, a su visión de política monetaria, que ellos la conducen, y en segundo lugar, te entregan rangos, te entregan predicciones que a uno le permiten comparar con el IPOM anterior y decir, mira, subió la proyección, bajó la proyección, porque hay fenómenos distintos. ¿Qué estábamos esperando nosotros? Nosotros estábamos esperando que iba a ser el Fondo Monetario en materia de reducción de la proyección.
el Fondo Monetario que además no tiene problemas menores que en Washington y el más importante, los socios de Estados Unidos. Pero uno, ¿qué esperaba? Uno esperaba saber cuánto iban a hacer de rebaja de la proyección mundial. Y ellos dijeron el mundo crece 0,5 menos, que es un montón, un mundo que crecía algo así como 3,2, se va a 2,7. Dice la probabilidad de recesión en Estados Unidos sube de 20% a 40, 25 o 40%. ¿No es cierto? Tenemos un mundo con mucho mayor debilidad producto de esta guerra comercial. Países como Chile, ¿no es cierto?, que estaban creciendo este año 2,5, probablemente van a crecer a 2. Todo el resultado, si tú miras las proyecciones del Fondo de Centro, si uno mira la tabla, que ¿Ya? normalmente tiene una columna que dice diferencia con proyección del WIO anterior, que es algo que hacen también los IPOM, uno, ¿qué es lo que mira? Mira que todos esos números son negativos. No hay nadie que gana. ¿Dónde están los cambios más fuertes? Obviamente en México es muy fuerte la caída que está practicando más de un punto por la incertidumbre que se está viviendo, por los problemas de la guerra comercial. Esto es tremendamente dañino para el mundo. No es algo que se vaya a resolver de manera fácil. Yo creo que sí vamos a caminar a una solución. Lo que se anunció el 2 de abril, ¿no es cierto?, en el Día de la Liberación, mal llamado Día de la Liberación, ¿no es cierto?, se va a revertir de manera muy importante porque el mundo está integrado y porque si tú quieres proteger a la ciudadanía, no puedes empezar a cerrar la economía y eso sería absurdo. Hay muchos problemas, podemos explicar. Hay que entender también que estos fenómenos no llegan por la obsesión de una persona, sino que también hay políticas, hay elecciones que han elegido ciertas plataformas de gobierno, pero obviamente el mundo es bastante más fuerte, la globalización, el sistema capitalista y el mundo como lo entendemos y cómo funciona así hoy día, yo creo que es bastante más poderoso y tiene bastante más resiliencia. Vamos a tener daño, vamos a tener menor crecimiento, los países pueden actuar también internamente, así que yo, digamos, reconociendo todo el daño que ha ocurrido, creo que vamos a salir adelante y Chile Claro. también puede navegar aquí. Mira, es que déjame preguntarte por la proyección de crecimiento para 2025, porque el mundo hay una proyección de 2,8, Estados Unidos 1,8, la eurozona 0,8, Alemania 0, y Chile tiene una proyección de 2%. Entonces, a ver, no estamos tan mal, o estoy equivocada en algo de la lectura que estoy haciendo. O sea, estamos mal porque la verdad que las economías emergentes deberían crecer mucho más que la economía avanzada, no No, nos pero podemos... comparando, no, pero comparando con el mundo, o sea, le estoy viendo lo que se viene, por eso te pregunto. Reino La, Unido 1,1. sí, pero si tú miras, ¿no es cierto? No tengo el tiempo, pero no lo veo en un segundo. Si tú Sí, lo miras tengo. Asia, Ya, mira, ya. si tú miras el mundo emergente, si tú miras el mundo emergente, Sí, que 4,5 hacia emergente. Asia emergente, ¿no es cierto? Claro. 4 o 5. No, Chile debería y Latinoamérica debería aspirar a crecer bastante más. Hemos sido golpeados. El mundo entero crece menos, la productividad crece menos, pero obviamente nosotros no podemos estar creciendo. Piensa una sola cosa, el Ujú. mundo crece a 2,7, 2,7. Eh, 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 por ahí, tú lo tienes por Sí, ahí, lo sí, tengo acá, 2,8. Mira, este es el 2,8. corte FMI, Una vez, sí. pero Acá el está. mundo crece 2,8, Chile crece menos que el mundo, cuando lo normal sería que la economía emergente crecieran más que el mundo y la economía avanzada menos porque debería haber convergencia. Ya, es muy malo que Chile crece menos que Estados Unidos, que está, bueno, pues, algo más va a crecer ahora, ¿no es cierto? Pero crece como Estados Unidos, economías que están en una plena guerra comercial. O sea, la verdad que Chile tiene un crecimiento decepcionante hace muchos años, la guerra comercial no lo cambia ni lo agrega y es un problema que tenemos complicado. Y simplemente comparando con el mundo, nosotros crecemos menos que el país promedio del mundo, siendo que todavía somos una economía que tiene bastante por delante para aumentar su productividad y para crecer. Ya, entonces Creo ahí que quiero preguntar, sí, perdona que te interrumpa, José de Gregorio, es que quiero preguntarte ahí, porque tú integras, ¿no es cierto?, el Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional. ¿Qué es lo que hace este consejo y qué respuesta tiene, o más bien, qué acciones tiene que tomar el país para hacer frente a esta realidad que también está nuevamente, ¿no es cierto?, dada por la guerra comercial desatada por Donald Trump? este es un consejo, primero que nada, consultivo. Nosotros vamos, damos nuestra Ya. opinión. Es súper interesante escuchar a gente, además de diversas disciplinas, ¿no es cierto? Escuchar a colegas economistas diciendo cosas bastante interesantes, pero a gente del mundo de las relaciones internacionales, es muy del mundo privado, del mundo de la agricultura, ¿no es cierto? Es muy interesante escuchar. Ahora, ¿qué puede hacer Chile? Chile ha tenido dos crisis de primer orden y las supo absorber,
mitigar sin eliminar. Nosotros no podemos, no estamos exentos. Probablemente cuando éramos una economía cerrada, mucho más dependiente, con mucho menos grado de libertad, y que era el Chile, digamos, de los 70, de los 80, de los 60, o sea, el Chile posguerra, ¿no es cierto? Las economías latinoamericanas cerradas, cepalinas, podríamos decir, eran economías mucho más frágiles, y si pasaba esto, nosotros teníamos una tremenda recesión. Hoy día crecemos medio punto menos. ¿Qué podemos hacer? Hay una respuesta macro, y que es la que siempre se ha usado. En un país que tiene un sistema financiero muy sólido, ¿no es cierto? La respuesta política monetaria. Si uno ve qué es lo que está pasando en el mundo, el Fondo Monetario está proyectando que el precio del petróleo va a caer, que el precio de la materia prima cae, en un mundo en el que hay desinflación, probablemente haya mucho más espacio para tener una política monetaria más expansiva de la que el Banco Central tiene contemplada, y esa es la respuesta número uno, y es la respuesta de estabilización. No hay razones en estos momentos para política fiscal como hubo, por ejemplo, durante la crisis del COVID, donde lo importante era darle plata a la gente porque no tenía trabajo para poder comer, ¿no es cierto? Hoy día esa no es la situación. La política fiscal no tiene un problema grave coyuntural, pero tiene un problema de tendencia a largo plazo. Chile es un país donde la deuda pública, siendo todavía baja a niveles mundiales, es de los países donde más ha crecido, porque tenemos una inercia fiscal bastante complicada, que con el tiempo nos va a llevar no solo a ser una economía con deuda promedio, sino que a tener deuda alta. Así que hay que ponerle control a eso. El gobierno anunció un recorte de 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Un ajuste fiscal, me parece súper razonable. No es momento de pedirle más, porque no es momento de una contracción fiscal, pero un tema pendiente que tenemos, que las elecciones, que quien salga elegido presidente va a tener, o presidenta va a tener, obviamente, un desafío importante en esa materia. Eso es lo que yo diría desde el punto de vista de la política macro. Lo otro, después viene la política, y que es súper importante, las relaciones internacionales. Hace poco nosotros tuvimos un viaje encabezado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Claudia Sangüesa, quien se reunió con las autoridades del USTR, el representante de comercio, ¿no es cierto? Con la Oficina de Comercio de Estados Unidos, se reunió con autoridades. Y el enfoque de Chile, que me parece súper razonable lo que está haciendo, es decir, mira, nosotros conversamos con Estados Unidos y le decimos: nosotros tenemos un tratado de libre comercio, nosotros no hemos incumplido nada, no hay absolutamente ninguna razón para con quien ha firmado un tratado de libre comercio tú le impongas un arancel que está permitido dentro del tratado, pero algo más por razones de emergencia económica. No hay ninguna razón de emergencia económica para aplicar a Chile un arancel. Por lo tanto, yo creo que la primera línea de defensa con la autoridad americana, la pregunta es hasta dónde Estados Unidos, que está negociando con 75 países, puede elegir a Chile como digamos, como un ejemplo de país que se aproxima, porque tenga buenas relaciones, o simplemente no tiene tiempo para abordar nuestro caso. Después viene qué cosas puede hacer Chile y qué cosas puede discutir. Esto no es un comercio, no es que digo yo te voy a regalar algo para que me baje el arancel. Chile no tiene nada que andar regalando. Sin embargo, hay muchos temas, en propiedad intelectual, temas que son alejados del tratado, pero que son importantes para Estados Unidos, que uno puede tratar de ir mejorando, que son parte de nuestra agenda de relaciones internacionales. Hay un tema importante que tiene que ver con las llamadas tierras raras. Las tierras raras básicamente son minerales que tienen nombres especiales, ¿no? Minerales que sirven en microprocesadores, que se usan en la industria de la aviación. Son minerales muy, muy, muy excepcionales, que se usan en pequeña magnitud, pero que son muy importantes en muchas actividades económicas y de alta tecnología. Chile, Ucrania son de los pocos países que tienen muy buena dotación de tierras raras. ¿Qué es lo que debería hacer Chile? Chile puede perfectamente decirle: vamos a apurar todo lo que sea la regulación y la legislación para que la explotación de las tierras raras, sin dar ningún subsidio, la explotación por el sector privado de las tierras raras pueda hacerse de manera fluida, lo cual además sería muy bueno para Chile, porque estamos, así como decimos, el hidrógeno, las tierras raras también son otra fuente de riqueza muy importante, que están bastante trabadas. Hay un proyecto en el norte trabado hace muchos años. Obviamente todas estas son las cosas de la permisología, y que nos venimos a dar cuenta ahora que están en discusiones eternas por años, por detalle o por temas regulatorios, donde la verdad que tenemos autoridades muy poco diligentes, en los cuales tal vez sea incluso una oportunidad para nosotros para empezar a resolver temas pendientes que tenemos, y que obviamente son parte de la explicación
de por qué nuestro crecimiento es menor que el crecimiento incluso del promedio de la economía mundial. Una pregunta que se me surge asociada directamente a aquello, que la candidata Matei haya dicho que van a revisar sus parlamentarios, si ella es elegida presidenta, el acuerdo Codelco-SQM. ¿Qué te produce a ti, digamos? Mira, creo eso tiene que ver con un problema, además un problema estructural. Chile tiene un muy buen gobierno corporativo, Codelco, pero cada vez que llega un nuevo gobierno, hay nuevo presidente de la compañía, un nuevo gerente, un vicepresidente, digamos. Tenemos un problema nosotros con el, primero tenemos, todavía nos falta, no quiero decir que, me parece que los avances, yo cuando fui ministro, yo era presidente de Codelco, imagínate un ministro de minería que además es presidente de la compañía cuprífera más grande del mundo, o sea, uno no da abasto, es absolutamente absurdo, no tiene ni un sentido, el presidente de una compañía tiene que, todo eso se cambió y se mejoró mucho. Creo que todavía hay que mejorarlo, creo que empezar a poner dudas y a politizar un tema comercial que me parece importante. Yo no tengo una opinión definitiva. Ahora, la verdad que en el mundo privado y en el mundo de los negocios uno no todo lo licita. Uno muchas veces busca asociar. Porque ¿qué pasa? En una licitación, a ver, para ponerlo bien en sencillo, en una ¿Ya? licitación uno va y toma el mejor postor. Si yo tengo ventaja sobre el resto, yo puedo poner una posición que yo sé que el resto no me va a acompañar, pero la pongo al justo para ganar. Estoy hablando de teoría de juego y de options. Por En supuesto. cambio, si yo negocio con el otro me dice, yo sé que tú tienes la ventaja, pero vámonos a medida con lo que tú vas a estar ganando, uno podría obtener un mejor beneficio. Hay toda una pregunta de hacia ver, Male, ¿era capaz o no de entrar a una licitación? No tiene los minerales ni la inversión, entiendo que habría tenido, de manera que es perfectamente justificable y razonable haber hecho un negocio bilateral y una negociación. Son cosas que debieran estar además muy bien refrendadas en el directorio de la compañía, donde hay obviamente un directorio donde hay gente que no está asociada al gobierno, ojalá sea lo más independiente y profesional posible, deberíamos tal vez mejorar lo que pueda hacer su profesionalidad, pero es un muy buen directorio, de manera que a mí me gusta entonces empezar a politizar un tema como ese. Yo creo que no le hace muy bien al país. Yo creo que hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Creo que hay muchos otros temas en los que podemos discutir y si uno quiere criticar al gobierno se puede hacer, pero me parece en este tema no están los antecedentes y yo creo que es muy difícil poder decir, mira, definitivamente es totalmente legítimo hacer eso, pero anunciarlo como un tema de campaña me parece que ya empezar, no, me parece que ir un poquito más allá de lo prudente. Hay mucha gente que tiene y que comparte esa visión. Pero esto no es un tema de campaña, esto es un tema que debería ir al directorio, este es un tema que deberían poner los directores, ¿no es cierto?, como parte de la discusión, es tema que deberían poner los analistas económicos. Aquí hay un problema de fondo que a mí no me gusta y que yo creo que es mucho más importante por Codelco y que creo no es fácil, genera inquietudes, pero yo creo que Codelco hay que abrirlo a la bolsa. ¿Por qué esta discusión, si Codelco hoy día estuviera abierto a la bolsa con la misma estructura de propiedad, hoy día estarían todos los analistas de los principales bancos de inversión discutiendo este tema? Y no sería un tema de campaña, sino un tema mucho más cercano a la realidad económica. Abriéndola a la Ya. bolsa signifique privatizarlo, podemos poner una reserva constitucional para no... Yo no quiero privatizar, yo lo que quiero es que haya la máxima transparencia de mercado, como son todas las compañías abiertas a la bolsa. Las compañías abiertas a la bolsa transan, y cuando Elon Musk entra al gobierno y empieza a desprestigiar la reputación de su compañía, las acciones caen brutalmente, y el mundo dice, ven, usted, ese es el daño que se le está haciendo a la compañía. Aquí nosotros ese test no lo tenemos, y a mí me gusta ese test. Tiene problemas, tiene discusiones, pero creo que tiene muchísimos más beneficios que costos, sin que eso signifique la privatización, sí fortalecer mucho el gobierno corporativo, una empresa que además siempre estamos discutiendo, no tiene mucha capacidad de financiamiento. Abierta la bolsa tendría mucho más facilidades de financiamiento. Sí, interesante ese punto, José de Gregorio, pero déjame avanzar con dos preguntas más que me quedan antes de terminar. Y te quiero preguntar a propósito de la declaración de la embajada china, que en otras palabras es la declaración del gobierno chino en relación a este grave atentado, ¿no?, de la central Rucalhue, ahí en la macrozona sur. La embajada dice, este ataque socava la confianza de las empresas chinas en Chile y además, bueno, pide obviamente una investigación exhaustiva. Pero ¿qué te parece aquello que se ponga en duda
precisamente eso, ¿no? La No, confianza. sí, la verdad que no entiendo mucho de relaciones internacionales hasta dónde uno tiene que llegar con una declaración así. Mm, Eh, no, la verdad que no es un tema sobre el cual yo te diría, bueno, lo que sí me parece extremadamente grave que ocurra este atentado. Y obviamente este es un atentado que reduce la confianza del mundo inversionista en hacer inversiones en Chile en lugares donde corren el riesgo de estos atentados de esta magnitud. Yo creo que la policía ha sido relativamente efectiva, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos con el crimen de estos carabineros, como afortunadamente detuvieron a los culpables y ojalá se aplique la máxima severidad. Lo mismo debería ocurrir en esto. Ahora, esto no es una cosa nueva tampoco. Esta es una cosa que ocurre mucho, ¿no es cierto?, en el sur de Chile, con atentados a empresas forestales permanente, con quema, ¿no es cierto?, de bosque. Son cosas que ocurren que hay que fortalecer, que afortunadamente en algo se ha reducido y se ha mitigado con las declaraciones de estado de emergencia. No me parece que la manera normal, pero sí me parece súper razonable que incluso un gobierno que siempre dijo que esto era, el declarar estado de emergencia era lo peor de lo peor, terminó, ¿no es cierto?, cediendo al realismo y diciendo, bueno, es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que hay que ser bastante severo, bastante cuidadoso. De nuevo, tenemos muchas de estas cosas, y lo vimos nosotros en el asesinato brutal de estos carabineros, nosotros que la tecnología colabora, que uno claro. puede hoy día, tenemos muchos más elementos tecnológicos, que ojalá se pueda actuar con la mayor severidad, porque esto no es solo para las inversiones chinas, es para las inversiones de todos los países del mundo y también para las inversiones de los chilenos. No podemos nosotros permitir que movimientos terroristas o de delincuentes se apoderen, ¿no es cierto?, de la actividad económica y sean capaces de poner este grado de amenaza y seguir causando, ¿no es cierto?, daño y crimen en el país. Claramente. Y lo último, José Gregorio, y aquí sí que terminamos, dice relación con la decisión que ha expresado el ministro Marcel de dar de baja, si tú quieres, ¿no? El proyecto para hacer una reforma tributaria. Pero esto va a tener efecto en el impuesto corporativo, de bajarlo de 27 a 24%. A ver, ¿compartes o no la decisión que ha tomado la máxima autoridad de Me Hacienda? parece absolutamente razonable y me pareció siempre una discusión. Yo no lo hubiera puesto. Ojalá los impuestos corporativos en Chile fueran mucho más bajos. Ya. Yo creo que deberían ser más bajos. El problema es dónde encontramos la compensación. Y al final la compensación empieza a ser como medidas, primero que no es obvio que compensen y que también empiezan a provocar distorsión. Había toda una discusión sobre grado de desintegración del sistema tributario que, entre paréntesis, yo creo que perfectamente una discusión que podemos tener, pero más seria, es desintegrar completamente el sistema tributario y tenerlo como lo hacen Estados Unidos o los países desarrollados en general. No tengo un problema. Hay mucho error conceptual de la gente cuando lo defiende, dice que el impuesto al capital y al trabajo tienen que ser igual. No, el impuesto al capital debe ser menor que el impuesto a la persona, porque el capital, el ahorro, digamos, es algo que se ha generado a partir del trabajo y la gente sigue pagando impuestos. Hay un montón de cuestiones, Claro. podemos discutirlo seriamente. Yo creo que es un tema que se puede discutir, pero lo que había hoy día yo diría, de paquete armado, le faltaba un poquito de reflexión, de discusión, que no iba a aportar mucho, no iba a volar, no iba a ser aprobado. Entonces, mejor retirarlo. Y si otro gobierno lo piensa, yo creo que deberíamos dar un poquito más de tiempo. Yo creo que este gobierno podría empezar y tratar de iniciar una discusión sobre cómo perfeccionar nuestro sistema tributario con vista a tener un impuesto corporativo más competitivo. Creo que el sector corporativo no solo tiene el impuesto directo, ¿no es cierto?, de 27%, sino también tenemos un impuesto que son las operaciones con el Estado, que hace carísimo, ¿no es cierto? El sector construcción, yo creo que mucho más importante es que le faciliten el trabajo, que no se le interponga tanto el Consejo de Monumentos Nacionales y lo haga hacer inversión enorme por largo tiempo. Eso es mucho más caro que un impuesto. Así que yo creo que también tenemos que pensar qué hacer desde el Estado para favorecer esto en un país en el cual hay poco espacio, porque tampoco tenemos espacio para reducir impuestos, pues tenemos un desafío fiscal que es que no se nos deteriore más la cifra. Siendo un país sólido fiscalmente, no podemos seguir con un deterioro en la cifra fiscal.
Ya, pues José Gregorio, doctor en Economía, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y además integrante del Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mucho gusto haber hablado contigo. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.